Estamos en el número 31. Leo, ¿eh? Sí, Las armas, este es un alegato a la novia. Las armas son las herramientas de la violencia. Todo hombre decente las detesta. gracias. Las armas son las herramientas del miedo. El hombre decente las evita. Solo con el mayor refreno y en la más extrema necesidad las usará si a ello es compelido. La paz es el valor más elevado. Si la paz ha sido alterada, ¿cómo podría estar contento? Sus enemigos no son demonios, sino seres humanos como él. No les desea mal, no se regocija en la victoria. ¿Cómo podría regocijarse en la victoria y deleitarse en la matanza? Él entra en batalla gravemente, con gran pena y compasión, como si a un funeral asistiera. Es como un manifiesto pacifista Sí, estupendo, ¿eh? una elogio a la no violencia. Estupendo. Recuerda un poco el Bhagavad, pero bueno, es claro lo que dice, no hace falta. No recuerdo nada. Ah, no, no es claro. El Bhagavad dice, hacia la batalla, ve a la batalla. Sí, aquí Ve a, también, ¿eh? ve a la batalla, sin desear los frutos y no sé qué, pero ve a la batalla. Bueno, aquí dice solo en caso de que sea necesario, pero cuando entra en la batalla, Sí, que no dice que la sí, evite, eso dice sí. que no es buena En eso sí que y sí. que la paz es el valor más alterado. Dice, entra en la batalla gravemente, con gran pena y compasión. Bueno, el Bhagavad diu, haz lo que tengas que hacer, pero no te regocijes en la... Sí. Bueno, yo me he preguntado, bueno, aparte de que es un elogio a la no violencia y eso, ¿qué actitud, no? Es la que está reclamando de fondo, qué es lo que, porque malauradamente, desgraciadamente, eh, el mundo que tenemos hoy en día es violento, muy violento. E incluso no solo... ¿Qué siglo de la historia no ha sido violento? Bueno, sí, es verdad, pero lo vivimos como en carne propia, ¿no? Y parece que la historia, como no la hemos vivido en carne propia, pero es verdad. Pero bueno, pues en general el mundo es violento, pero incluso no en plan, que también, evidentemente, de guerras y de armas y tal, pero incluso en las relaciones humanas entre nosotros, ¿no? Estamos siempre a la que salta agresivamente, eso es violencia en cierta manera. Y yo creo, me he preguntado desde dónde está dicho esto, ¿no? ¿Por qué dice que los enemigos no son demonios, sino seres humanos, como tú y como yo, ¿no? No, no, no le desea mal a ninguno, ni se regocija en la victoria, ¿no? ¿Cómo te puedes regocijar en la victoria y deleitarse en la matanza, ¿no? No es por buena voluntad, porque mira, qué pena me da, no es eso. Yo creo que sale de un sentir profundo de que en el fondo no hay dos y por tanto te estás peleando con algo que no es diferente de ti. Entonces, ¿cómo puedes tener alegría o contento de vencer a algo que es, ¿no? No es un contrario que dice sus enemigos no son demonios, sino al fin y al cabo son como tú. Es algo como tú, ¿no? Y la paz es el valor más elevado, que después me parece que lo voy diciendo, Sí, ¿no? varias veces sale. Está la paz, o el Tao es armonía, y todo eso yo creo implica una actitud de fondo. Como la de Jesús, Sí, no les desea el mal, sí. no se regocija en la victoria. ¿Cómo puede regocijarse? Estos últimos párrafos son muy fuertes. Mm, Regocijarse en la victoria y deleitarse en la matanza, mm, porque todas las batallas son matanzas. Él entra en batalla gravemente, con gran pena y conmoción, como si fuera un funeral. Caramba, mm. ¿quién dice esto? Muy fuerte, es Es precioso. fuerte, sí. Y a la vez tú dices, ¿en qué actitud, no? Y Sí. piensas, bueno, a ver, algún día, malauradamente, igual sí que nos tocará estar en una Sí. batalla. Pero pues, en nuestra vida, batallas así de bombardeo igual no vemos ninguna, pero cantidad de Relaciones. batallas a nivel de tensión, Sí. de ataque, defensa, de cuestiones de que has de defender algo, que te has de oponer, pero jolín, la actitud
De no Así, regocijarte en eso, de total compasión, decir, bueno, donde tienes que llegar, pero con total compasión, no pretendiendo machacar al otro, sino... mientras uno se rige por el deseo, es agresivo. Mm, mm. Solo el que calla el deseo no será agresivo, pero el que se rige por el deseo es agresivo, Sí, aunque lo disimule. sí, sí. Y como la vida cotidiana está regida por el deseo, la vida cotidiana de los humanos en nuestra ciudad es agresiva. Mm, Sí. Pero lo podríamos trasladar a Trump, por ejemplo, el tema o a esta situación política actual, ¿no? A mí me gusta mucho esto de sus enemigos, o sea, no ver al enemigo como un demonio. Claro. Es difícil verlo a Trump, no como Y no pensar que es el demonio. como claro, ¿no? Entonces, es cómo llegar a eso. Me parece muy interesante como trabajo, ¿no? Como trabajo. Y además también me parece que esto no es simplemente algo social, sino que es algo individual, que responde a nuestro cotidiano, Mm. con nuestras relaciones cotidianas, ¿no? También, ¿no? Pero me parece muy bonito eso y esto del funeral también me parece, asistir a eso como un funeral, me parece Es, Sí, es- 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 muy, es muy fuerte, es una expresión muy fuerte. muy potente, ¿no? Además, todo lo que recibimos a nivel, a las películas, por ejemplo, ¿no? A las de guerras, oye, que los que ganan son los triunfadores y alegrías por aquí, alegrías por allá. Y esto, dice, pero Como dicen los si son- japoneses, lo que vimos ayer. ¡Banzai! sí, pues eso, ¿no? ¿Cómo podrías estar contento de haber hecho, ¿no? De haber sufrido este desgarro? Porque en el fondo son desgarros. Es una matanza. El siguiente, El siguiente, 32. Si quieres lo leo y ya lo comento, pero Vale, si quieres lo vale, leo. sí, 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 Voy cambiando perfecto. de voces. Perfecto. El Tao no puede ser percibido. Más diminuto que nada, contiene incontables universos. Si los hombres y mujeres poderosos pudieran permanecer centrados en el Tao, todo estaría en armonía. El mundo sería un paraíso. Las gentes hallarían paz y la ley estaría escrita en sus corazones. Con los nombres y las formas reconoce que son provisionales. Con las instituciones reconoce cuándo deben cesar sus funciones. Sabiendo cuándo parar, puedes evitar cualquier peligro. Todo acaba en el Tao, como los ríos confluyen en el mar. vamos a ver por Por trozos, por por párrafo, ¿eh? Empiezo el primer trocito, ¿no? El Tao no puede ser percibido, más diminuto que nada, contiene incontables Este, universos. este, mm, estos tres versos, o como se llame, tienen su dificultad. No puede ser percibido como tal, pero es percepción. No puede ser percibido como una entidad. No es un algo que percibas ahí, Sí. no, no, no. Más diminuto que nada, no sé qué quiere decir, porque está fuera del tiempo y espacio, y no fuera del tiempo espacio no hay tiempo expandido y tiempo concentrado. O sea que el fuera del espacio es que no vemos nuestro mundo sin la categoría de espacio-tiempo, pero no quiere decir que viéndolo de A se compacte No. como el Big Bang, ¿no? Bueno, vete a pero saber es la una traducción metáfora, exacta. no, pero es una metáfora para mí preciosa. Esa que es más diminuto que nada, o sea, no es perceptible y en cambio contiene los universos, ¿no? Como en el, Sí, hi ha el cada que de l'Upanishad que diu, más pequeño que un grano de escayola, contiene el universo entero, también lo sí, digo, ¿no? Habita en tu corazón y contiene el universo entero. sí. Entonces, Aquí también hay que contar con traducciones, que a lo mejor sí, no exactamente pero no es la palabra diminuto, pero yo he interpretado más como que más diminuto que nada, que no es nada concreto, por tanto, nada. no puedes informarlo en nada,
pero en cambio No es esto todo, no es es todo. sutil, es informa y contiene todo, ¿no? Bueno, Sí. lo contiene todo. Pero yo he salido al paso De la de dificultad de la palabra de interpretaciones. minuto, sí. Sí, pero es como es todo. Sí. Siendo Nadal es todo. Vaya. Pero ves, yo lo que he encontrado es que estos tres, no puedes razonarlo esto. Bueno, hemos dicho 4 cosas para intentar entenderlo, pero no puedes razonarlo. Es percibido, es percepción con un sentir hondo. No es una razonabilidad que tú puedas explicarte. Tiene que ser, bueno, como dice, no puede ser percibido como algo, no puede ser interpretado como algo, pero en cambio no es nada concreto, Pero es pero es percibido con el sentir hondo, que esto es. percibido. Y por los sentidos, ¿lo ves? Sí, 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 sí. La dimensión absoluta no es un trasfondo, Sí, se ve. sí. Y no es nada aparatoso ni nada que puedas, oye, ¿no? Que presente de una manera rimbombante. Si los hombres y mujeres poderosos pudieran permanecer centrados en el Tao, todo estaría en armonía. El mundo sería un paraíso, las gentes hallarían paz y la ley estaría escrita en sus corazones. ¿Qué es permanecer en el Tao? Es permanecer en el silencio radical de las construcciones del animal necesitado. Es el silencio radical y por lo tanto en el silencio radical tocar la de A. Si tocas la de A, todo está en armonía, el mundo sería un paraíso, es verdad, ¿eh? El mundo sería un paraíso. Y la gente haría paz. Y la ley estaría escrita en los corazones. Ya no caldría, no harían falta leyes porque la acción sería de pura interés hacia todo, gratuidad, no buscar nada, servirlo todo, desde qué más ley quieres, nada. Pero Falta. permanecer centrados en el Tao está a nuestro alcance. Si pudiéramos crear en la cultura una fuerza que moviera a la gente a silenciar su deseo y residir en la DA, el mundo sería un paraíso. ¿Lo podremos conseguir alguna vez? Pues no lo sé. Bueno, Más bien tengo poca esperanza. sí, la historia nos dice que no. De todas maneras, para alguien que no, nosotros porque en cierta manera estamos hablando de dimensión relativa, dimensión absoluta, de que el ego, cuando estás centrado en el ego, es recuerdos, deseos, temores, expectativas. Todo eso lo tenemos. Entonces, podemos llegar a intuir qué quiere decir cuando estás centrado en el Tao, que todo está en armonía, que el mundo sería un paraíso, las gentes se hallarían en paz. Pero si no estás en esto, pues, hombre, me está describiendo un mundo feliz, que esto es una pura utopía, digamos, que esto no es. ¿Por qué me habla Sí, de...? pero no es utopía porque puede verificarse individualmente. Lo difícil es realizarlo individualmente cuando la estructura cultural, la estructura social, etcétera, está basada en el egoísmo de los individuos y de los colectivos. Entonces eso es enormemente complejo. Pero yo creo que tenemos una esperanza, y es que por primera vez en la historia de la especie humana es necesario vivir en sociedades formadas por equipos que necesitan tener cualidad humana e interdependencia mutua. El egoísmo, adiós, una especialidad. Tranquilo. Bueno, menos mal que había plástico aquí. Bueno, no pasa nada. Ahora se lo sucaremos. Tirar vasos es mi especialidad. Bueno, porque los tienes aquí delante. Momento que ha habido un accidente. Y he vaciado el vaso entero, ¿eh? Entero, ¿eh? Enterísimo. ¿Has mullat a tu? En el ímpetu, en el fragor de la batalla. Ya, lo preparas junto el libro, debajo del libro está mojado.
¿Estás? No, no. Sí, sí, aquí. Espera un momentito. Ya no cuesta nada. No cuesta nada secar este trozo también. No sé. Yes. Vale, el altavoz, solo un poquitín. No se lo paso. Pásalo por aquí. Yes. Vale? Bueno, Pásalo el meu vas. ya. Al meu, pásalo el meu. Pues Al meu. esto que os decía que por primera vez de la historia los humanos no pueden fundamentarse en el egoísmo individual, en el egoísmo de grupos, si tienen que fundamentarse en la interdependencia. Y por tanto, el egoísmo es destructivo, hay una esperanza. ¿Dentro de cuántos 1000 años, por ejemplo? No sé. Que esto es así, y ya lo empiezan a notar. Mira, el otro día, ahora saldrá una anécdota, pero es que lo encontré interesante. Aquí en Cataluña hay un centro importante en biotecnología, ¿vale? Y en Europa hay regiones donde la biotecnología se desarrolla más, digamos, o centros importantes, ¿eh? Por ejemplo, en Francia, en Inglaterra, en el norte, en fin. Y lo que se está procurando es conectarse para ver, porque cada uno funciona con lo suyo, digamos. Y entonces desde aquí lo que se intenta hacer es, si la gente, centros de estos se pueden, de en cierta manera, comunicar para sumar y poder colaborar entre todos, estando cada uno en su sitio, ¿no? Pero colaborar. Pues fíjate que Eso es incompatible con el egoísmo de las organizaciones. pues eso, hay países que no, dicen, me decían, no lo acaban de entender, porque ellos son ellos, ¿eh? Bueno, yo ya te diré, pues estos no pueden, No, dice, no. estos no pueden entrar aquí, tienen que ser sin ánimo de ser tú. Bueno, sin perder tú, claro, también tienen que mirar de no perder, pero colaborar se va mucho más rápido colaborando, porque si no cada uno está en su mundo y digamos, en su pequeño grupo, aunque sea potente. Pero Bueno, me si lo ilusión hacen, pensar que estaban si lo hacen en pocas generaciones, quedarán atrasados. y los ingleses se ve que tienen unas ganas están fatal, ¿eh? Tienen unas ganas de salir de Inglaterra y volver a tener, porque se les ha cortado todo. Bueno, en fin, es una Tienes anécdota. información de eso. Sí. Hola, buenas. Hola, hola. ¿Puedo hacer una preguntita? Sí, A ver, con respecto a esta frase que dice, la ley estaría escrita en sus corazones. sí. Vale. Es como si, una pregunta un poquito más filosófica, ¿eh? Es como si el percibir o entrar en contacto con la DEA, es como si el texto, dijéramos, permite esa traducción hacia un nivel moral, ¿no? Es decir, como si el nivel, digamos, más, ya sé que no os gusta la palabra místico, ¿no? En el sentido negativo, ¿no? Por toda la tradición y negatividad que ha ido acumulando a lo largo de los años, pero en el momento de entrar en contacto con la DEA, parece como si el texto del Tao nos dijera que eso tiene una traslación a nivel moral, a nivel ético, porque es como si esa ley se inscribe en nuestros corazones y por tanto nuestro comportamiento pasa a ser un comportamiento moral. ¿Lo entiendo bien? Esto es muy obvio, enormemente claro, si se tiene en cuenta que para residir en el Tao y para residir en la DA hay que silenciar el silencio. El silencio es el padre del egoísmo. Hay que silenciar el egoísmo. No, perdón, el no silencio es el padre del egoísmo. Por tanto, si tú callas por el silencio el egoísmo, todos los aspectos de tu egoísmo, entonces no te saldrá ninguna acción mala. Es como tener una ley interna
aseguradora de que no harás nada que no sea amor al prójimo, porque es lo mismo que tú. Por tanto, son afirmaciones muy, muy radicales y muy lógicas, por otra parte. Lo que él dice es, esto que sale de aquí, del hondo del corazón, te implica un cierto comportamiento, ¿no? Una cierta acción, de una manera, Sí, y él claro. dice, esto es Pero como una viendo exacta, como la decimos. opinión que tiene el Tao de las leyes, que dice cuando hay leyes, cuando cesa el amor y la unidad con todo, entonces aparecen las leyes. Sí, sí. Por tanto, esto que está impreso en el corazón no son leyes, Mm, ni son principios morales, es una actitud que elimina el egoísmo, que es el padre mm. de los daños que puedas hacer a los demás. ¿Sigue? ¿Segundo? Con los nombres y las formas, No, quiero decir el segundo párrafo de aquí. Sí, Sí, los hombres. ya lo hemos hecho, ¿no? ya Este, ¿eh? está, sí. Sí, es el que estamos, Este es el que acabamos de hacer y la ley estaría escrita en sus corazones. Sí. Vale, vamos al ahora, siguiente. con los nombres y las formas reconoce que son provisionales. Con las instituciones reconoce cuándo deben cesar sus funciones. Sabiendo cuándo parar, puedes evitar cualquier peligro. Sí. Ya. Con los nombres y las formas reconoce que son provisionales. Cuando una cosa tiene forma, es provisional, porque perece. Todo lo que tiene forma, perece. Las instituciones, reconocer cuando ya no es apta y hay que cambiarla, hay que reformarla. Sabiendo cuándo parar, por ejemplo, si ahora supiéramos cómo parar las leyes que han estado rigiendo una sociedad explotadora, pues Se evitaría. evitaría cualquier peligro. Claro. Primero me parece muy... Esto de que con los nombres y las formas como provisionales, es esto de sentirse mi nombre y mi forma Ah, claro. es, o sea, Pues, es perecedera, es provisional. Eso me parece muy fundante, muy profundo esa situación de comprendernos así, sin forma y sin nombre. Que las instituciones son todas provisionales. Y no sabes parar cuando vas persiguiendo algo, queriendo algo, persiguiendo algo, no sabes parar, porque solo vas pensando, bueno, pues conseguir eso, conseguir lo otro, ¿no? Si no hay esa actitud, entonces realizas lo que haga falta, pero cuando ya no hace falta, cuando no te detienes, pero Sí, o sea, ves claro cuando ya toca parar, ¿no? pensar en las formas que no quieren parar de la expresión y la vivencia del cristianismo o del islam. Sí. No saben cuándo tienen que parar. Ya tendrían que parar. Habría que buscar otra solución. Pero... Que vale a nivel colectivo y a nivel individual. Sí. Esto también implica, de alguna manera, saber que todo es modelación, porque si no es en sí y todo es perecedero, no es permanente, por tanto no es modelación. Y es modelación a la medida de las necesidades. Las necesidades cambian si la manera de vivir cambia. Si yo tengo que vivir de una sociedad de conocimiento, cambian mis necesidades. Y por lo tanto... Claro. Sí, por eso dice, con las instituciones reconoce cuándo deben cesar sus funciones, es decir, sirven para lo que sirven, pero cuando no sirven hay que cambiarlas, ¿no? Todo acaba en el Tao como los ríos confluyen en el mar, ¿no? Esto es muy consolador. Todo se unifica en el Tao. ¿No? 33, sí. Conocer a otros es inteligencia. ¿Sí? Conocerse a sí mismo es verdadera sabiduría. Ser maestro de otros es fuerza. Ser maestro de sí mismo es verdadero poder.
Si comprendes que tienes suficiente, eres auténticamente rico. Si permaneces en el centro y abrazas la muerte de todo corazón, perdurarás siempre. Qué preciosidad. Desde el primero al último. Es precioso. Conocer a otros es inteligencia, conocerse a sí mismo es verdadera sabiduría. Ser maestro de Y otros es conocerse, fuerza. perdona, conocerse no solo si tienes tics o no, sino comprender la no individualidad, Sí. comprender que te mueres, comprender todo eso, ¿no? Comprender realmente que eres un momento del existir y no eres tú. O sea, claro, ostras, esto es verdadera sabiduría. Conocerse a sí mismo es también saber, en el fondo, que somos animales necesitados con una estructura determinada, que somos una bola de recuerdos, deseos, temores y expectativos. Sí, sí. Esto es verdadera sabiduría, ¿no? Entonces, conocer a los otros, de que mira, de qué pie cojea, esto, bueno, pues puede ser más o menos inteligente, pero conocerse a sí mismo es más duro, digamos, ¿eh? Ser maestro de otros es fuerza, pero maestro de sí mismo es que dominas, te dominas. Eso sí que es poder. Sí, es poder, porque dominas tus deseos y tus, ¿no?, expectativas, te dominas. Tienes control, digamos. Esto es verdadero poder. Y además, Es que control supone hacer fuerza. Bien, aquí no es que tengas que hacer fuerza a tus instintos, es que surgen de la experiencia de la DEA. Sí, rompe con una actitud jerárquica, ¿no? ¿Mm? De eso, de forzar, ¿no? De rompes con exigir. eso. Cuando está diciendo que antes decía lo de la ley, o sea, porque rompe con la ley, cuando está diciendo que la ley escrita, en realidad creo que está negando la ley escrita en la medida que el corazón es el que está en está en su sitio, ¿no? En su centro. Y aquí también está rompiendo con la idea de lo jerárquico, me parece. a mí, Y ese conocimiento de ti mismo, o sea, la maestría de ti, si sale de ese conocimiento, es que realmente estás como centrado en el Tao, vaya lo que te está diciendo. Entonces ya no es fuerza, sale de ahí. Y los que vienen ahora son preciosos. Mm. Si comprendes que tienes suficiente, eres auténticamente rico. Claro, ¿por qué? No, Porque no pues, si necesitas- tienes suficiente, ya no desearás no nada necesitas- más. buscas Por nada. tanto, ya lo tienes todo, ¿no? Ya crees que... Y al siguiente, si permaneces en el centro, abrazas la muerte de todo corazón Mm. y perdurarás siempre. Abrazas la muerte de todo corazón. Y perdurarás siempre porque no estás atado tú y yo. Claro, porque sabes que tú que no eres lo que piensas ser, ¿no? Entonces, que tu fuente es el Tao, ¿no? Aquí porque habla de Tao. Y abrazas la muerte de todo corazón. Yo lo he interpretado como que no luchas contra la muerte, para entendernos, porque todo el mundo desea vivir y se amarra Fíjate, a lo que, no, se coge a lo que sea para continuar viviendo. Pero no, si tú estás en el centro y abrazas la muerte pero fíjate, es más que con no todo el tener miedo. corazón, Es más que no tener Pero miedo. fíjate cómo termina. Es abrazar. Abrazar la muerte abrazar la muerte perdurará siempre. es muy claro. Claro, porque representa que estás experimentando la dimensión absoluta, ¿no? Por tanto, sabes que aquello es perecedero Y abrazas como fruto del conocimiento. Sí, que sí. te conoces, que conoces lo que eres, y abrazas esa condición totalmente, ¿no? Podríamos aquí decir que hay digamos, un equivalente en el cristianismo al hablar de la hermana muerte franciscana. Sí, pero fuera de San Francisco nadie ha hablado de la hermana muerte. No, sí, ya. Sí, pero sí. Ujú. Vamos al 34. Sí. ¿Sí? ¿Alguien de la pantalla quiere añadir algo más? ¿No? Venga. Pues vamos a 34. Por doquier fluye el gran Tao. Y aunque nada crea,
todo nace de él. Espérate, ahí. ¿Vale? Donde quiera, por doquier. doquier fluye el gran Tao. Aunque nada crea, está afirmando que no es un Dios, Mm. todo nace de él. Parece que haya hecho la epistemología axiológica. Sí. La dimensión absoluta es la fuente de todo. Sí. Pero Pero fíjate que es muy maco això. ¿eh? Es muy bonito porque por doquier fluye el Tao. Lo puedes ver en todas partes, porque está en todas partes, por doquier, dice. Y aunque nada crea, o sea, no es ninguna individualidad que esté creando, ¿no? No es un Dios que está separado de, aunque nada crea, todo nace de él. La idea es como un fluir, ¿no? Esto es como un fluir. Fíjate que hace una sacralización de la realidad mayor que de las religiones. Porque las religiones soy criatura de Dios, pero criatura de Dios, y por tanto hay una distancia entre yo y la criatura. En cambio aquí todo nace de él, o sea, no rompe esa dualidad y esa... Está diciendo, tú que te consideras una criatura aparte, es eso también, ¿eh? Porque no hay nada, todo nace de él, por tanto. Es muy atrevido. Sí. Se vierte en sus obras, pero nada reclama. Si fuéramos capaces de actuar sin reclamar nada, Sí. Porque siempre va diciendo, has de actuar y ser como está, o sea, siendo tal. Entonces está diciendo, te viertes en tus obras, pero sin reclamar nada. Quiere decir también que no tiene ninguna intención de ser nada, ¿no? no. No quiere, es que no tiene intención ninguna. Nutre infinidad de mundos, mas a ninguno se aferra. Mm. Por- Lo estamos percibiendo como diferentes, infinidad de mundos diferentes, y ninguno se aferra porque todo es lo mismo, ¿no? Es que depende de cómo lo mires, la perspectiva. Está hablando desde nuestra perspectiva porque son obras, como que las obras, no hay nada creado cuando nosotros pensamos que hay cosas diferentes, infinidad de mundos, y, bueno, pues tampoco, ¿no? Los percibimos como diferentes, pero no son. Porque se funde con todo y el corazón Y en de el todo corazón de se todo oculta, puede llamársele humilde. Humilde. No es un soberano. porque Sí. todo se desvanece en él, y salvo él nada perdura, puede llamársele grande. No se apercibe de su grandeza, por ello es verdaderamente grande. No se apercibe su grandeza. Mm. Con ello es verdaderamente grande. Realmente es más sutil que el planteo de las religiones, mucho más. Está diciendo que, claro, la dimensión absoluta no tiene conciencia de sí misma. No, esto no, porque rompería la Ya dualidad. habría dos. Sí. No se percibe, ¿no? Eso no quiere decir que no sea luz. No, bueno, es diferente, pero claro, se le puede llamar humilde, se le puede llamar grande, pero no se apercibe de su grandeza, no No, quiere, claro. no reclama, no es en estas categorías, no Y por pertenece. eso es verdaderamente grande. Por Sí. eso es la dimensión absoluta. Sí. No es individualidad, no es ningún ser. Oye, esto es, cada versito es una Muy preciosidad. Y en la otra traducción que tenía es, bueno, que uso, en lugar de humilde pone pequeño, ¿no? Entonces va poniendo pequeño y grande. Bueno, No, porque es igual, pero que entonces en aquel otro que tú has dicho es lo más pequeño de todo, ¿no? Que es ese matiz de un pequeño que no está hablando de una cosa, ¿no? Sino de sutil, está hablando de sutil, sutil y por tanto no es. sí, sí. vamos a 35. 35.
El que está centrado en el Tao puede ir donde quiera sin peligro. Percibe la armonía universal incluso en medio de un gran dolor, pues ha hallado la paz en su propio corazón. Leo el otro y luego volvemos. Mm. La música o el olor de una buena comida pueden hacer que la gente se detenga y disfrute, mientras que las palabras que señalan al Tao parecen monótonas e insípidas. Cuando buscas verlo, no hay nada que ver. Cuando buscas oírlo, no hay nada que oír. Mas cuando lo empleas, es inagotable. Es que esos son insuperables estos versitos. Sí. Volvemos a primero, ¿vale? Aquel Sí. que está centrado en el Tao puede ir donde quiera sin peligro. Percibe la armonía universal, incluso en medio de un gran dolor, pues ha hallado la paz en su propio corazón. ¿Por qué puede ir por donde quiera sin ningún peligro? Porque sabe que es la DEA, Sí. que no hay otra realidad que esa, y por lo tanto los que puedan ser enemigos son la DEA. Por eso el segundo, el trío siguiente, percibe la armonía universal incluso en medio de un gran dolor, Mm. porque en el Tao ha hallado la paz en su propio corazón. Sí. Es estupendo. Es aquello de, ¿no? Aquella diferencia de que hacen esa relata entre sufrimiento y dolor, ¿no? El dolor está, hay dolor en la vida, ¿no? Pero puedes estar viviendo esa situación, pero con profunda paz, sin estar deseando nada, aceptando lo que hay, etcétera, 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 ¿no? El sufrimiento es lo que nos creamos nosotros, intentando salir de esa Evitarlo. sociedad, evitarlo, no sé qué, sintiéndote víctima, etcétera, 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 ¿no? En cambio, el gran dolor es perfectamente compatible con esa paz profunda, ¿no? Es divertida el cuarteto siguiente. La música o el olor de buena comida, música juerga, y el olor de bueno, puede hacer que la gente se detenga y disfrute, Claro. mientras que las palabras que señalan al Tao parecen monótonas e insípidas, Sí. porque no hablan al deseo, por tanto. Claro, los primeros Sí. es que juega pues los deseos, ¿no? Las expectativas, juega y entonces el ego, ay, qué bien, qué bien. Y la segunda es como el ego no se mueve, pues dice, parecen monótonas insípidas. Sí. Y el trío siguiente, cuando buscas verlo, ves que es ver algo, pues entonces no es nada, Sí. no hay nada que ver. Cuando buscas oírlo, como algo especial, distinto, no, tampoco. Pero si vives allá es inagotable. Pero Claro. fijaros, ¿y cómo empleas al Tao? Sí, esto no es la primera vez. Se puede usar, el Tao se puede usar. Viviendo desde, ¿Eh? viviendo desde, Sí. en y desde, Sí, estando en el Tao, bueno, en la dimensión absoluta y se actúa, se hace desde un cierto punto, ¿no? Pero La paz del corazón. ah, no hay ni la posibilidad entendida casi a lo largo de milenios que se pueda utilizar el Tao. Y te quedas perplejo porque en realidad estás haciendo la dimensión absoluta y la relativa dos cosas. Si no son dos cosas, utiliza el Tao, utiliza tu naturaleza. A ver, que no entiendo, ¿qué has Sí. dicho? Nosotros, esto nos suena, pero bueno, ¿cómo se utiliza? Porque de hecho tenemos una concepción de cuerpo y espíritu. Y el espíritu, bueno, no puedo utilizarlo, el espíritu en la vida cotidiana. Son dos cosas, son dos niveles de ser. En cambio, al romper los dos niveles de ser, bueno, tú eres esto y eso. Sí. Actúa como eres, utiliza lo que eres. Ah. Es muy nuevo y muy, fíjate lo viejo que es, pero es muy nuevo y muy atrevido y muy bien dicho.
¿no? ¿Sí? Mm. Ah, pasamos al 36, ¿vale? Si quieres que algo mengüe, debes antes permitir que se expanda. Si quieres librarte de algo, debes antes permitir que florezca. Si quieres tener algo, debes antes permitir que sea dado. A esto se le llama la sutil percepción de cómo son y suceden las cosas. Lo blando puede a lo duro. Lo lento puede a lo rápido. Que tus obras permanezcan en el misterio muestra solo a la gente el resultado. Es estupendo. Es estupendo. Cómo son y suceden las cosas. Sí, Has de sí, ser pero consciente. es desconcertante, ¿no? Si Sí. quieres que algo mengüe, debes permitir que se expanda. Sí. Sí, Si quieres librarte de algo, debes permitir que florezca. O sea, está diciendo, no luches contra el deseo. Permítele que se expanda y que florezca. Pero si quieres tener algo, debes antes permitir que sea dado. No lo logras tú. a mí vuelve a ser... A esta ley del funcionamiento de las cosas Mm. se le llama la sutil percepción de cómo son las cosas. Es muy desconcertante este. Para mí vuelve a ser de esos que hay varios en el libro, que notas cómo están impregnados de lo que es su concepción de yin-yang, de ese fluir constante de las dos fuerzas. Pero entonces sacándole toda la punta de sabiduría, decir, ver la realidad desde ahí y entonces adaptarte a eso en lugar de estar luchando, comprender la fuerza. O sea, me encantan porque dices, ostras, desde una perspectiva cultural que no tiene nada que ver con la nuestra, es como ver la realidad de una forma sabia que te ayude a desplazarte de la dinámica de la egocentración, ¿no? Y de estar logrando no sé qué, no, mira la realidad, compréndela y vive desde esa comprensión, ¿no? Entonces, De alguna manera, te traslada de punto de encaje, que diría el don Juan, ¿no? sí, Pasas a vivir en otro punto de encaje distinto. sí. De alguna manera, mm, es decirte, la de A, la DR, la dimensión relativa, no es enemiga de la dimensión absoluta. Deja que la dimensión relativa tenga su espacio, porque no es enemiga. Pero entiende que es dada. No te empeñes porque entonces la estropeas. Esta es una idea muy del Tao. ¿Y por qué es, com has dit abans? Desconcertante, ¿no? Porque digo, si quieres que algo mengüe, deja que se expanda. Y después, si quieres librarte de algo, permite que pase, ¿no? Y después, es como presenta contraposiciones. Si quieres eso, o sea, dice, debes, a esto se le llama la sutil percepción de cómo son y suceden las cosas. Y después dice que tus obras, esto es un misterio. ¿Por qué pasa así? Es como que conocer es el juego de estas contraposiciones. Si quieres saber lo que es la paz, tienes que conocer la guerra. Si quieres no sé qué, no sé cuánto. Entonces es como, y las cosas suceden así, las cosas son así, y deja que pase. Y esto es un misterio que pase así. ¿Puede ser esto del juego de contraposiciones también? Bueno, yo creo que aquí más que él juega con las contraposiciones para expresar una idea. Es un bloque, una unidad. En ese bloque está tu condición animal y tu condición de absoluto. Pero no son dos cosas, es una sola. Utilízalo y no luches contra eso. Permite que el animal sea animal.
que florezca el animal. Porque si no, si luchas contra el animal, estás dualizando, estás deshaciendo la unidad. Y entonces sí que no tendrás posibilidad de utilizar el Tao, de usarlo. Pero esto es la vida cotidiana. Si quieres que algo mengue, es decir, si quieres que lo que sea, es igual, que baje el nivel, que no sea tan, es igual, lo que sea, que no sea tan grave, que no sé qué, no sé cuántos, deja que se expanda, ¿qué vol dir això? Yo interpreto eso que te he dicho. Si tú quieres, tú animal viviente con doble dimensión, quieres quieres algo de la dimensión absoluta, deja que la dimensión relativa, que tu condición animal funcione. No intentes eliminarlo, ir en contra de él, porque ir en contra de él sea favorecer a la dimensión absoluta. No, es una unidad, no hay frontera. El sentir superficial y el hondo no son no son dos sentires, es uno solo. Por lo tanto, cuando tú miras las cosas, es tu sentir hondo el que tiene, pero tú has de dejar que las cosas se manifiesten por ellas mismas. Yo creo que toda la cuestión está en insistir en una unidad tremenda de nuestro aspecto animal y nuestro aspecto de la dimensión absoluta. No son dos cosas, son una. Bueno, no luches, ¿no? No luches para rebajar una o eliminar una. No, No luches contra esto. no. Deja que las cosas pasen, pero asiéntate en el Tao, sería una cosa así. Porque Pero ten en cuenta, una sutil si percepción quieres tener algo, debes antes permitir que sea dado. que se ha dado. Tienes que comprender que realizar tu naturaleza de animal y de dimensión absoluta, no te empeñes en conseguirlo tú. Permite que sea dado. Esta frase es definitiva. A esto se le llama la sutil percepción de cómo son y suceden las cosas. Eso es lo més maco del verso. Pero bueno, hay que entenderlo, ¿no? Porque te será dado, no serás tú lo que lo logres, ¿no? Sí. Eso y el otro de lo blando puede a lo duro, varias veces sale esa imagen y relacionándola con el agua. Todo el mundo lo sabe y nadie le hace caso a eso, ¿no? Lo blando puede a lo duro, no es enfrentarte con las cosas a lo bruto, sino, como el agua, vamos y vuelves y vuelves y vuelves y puedes contra lo duro, ¿no? Pero La paciencia, ¿no? sí. No tener Sí. prisa para la flexibilidad, lo blando, ¿no? Flexibilidad. Y los dos últimos párrafos. Perdón, antes de pasar a estos dos últimos, con lo que estábamos ahora hablando y leyendo, Sí. podríamos decir que es como un canto hacia trabajar el contexto y no tanto la acción concreta. Es decir, si quieres algo, permite que sea dado. Por tanto, trabaja el contexto para que eso se pueda dar. Bueno, No también más que en contexto es sé consciente de tu propia naturaleza, pero llegar a comprender tu propia naturaleza, saber quién eres y cómo eres, no se logra a base de puños, que te tiene que ser dado por la misma naturaleza. Tú eres uno con todo, pues el comprender esta verdad, que eres uno con todo y no un animal aislado en el mundo, si comprendes eso, entonces pues ya está todo comprendido.
Y tú dirías, Josep, que sería, ¿no?, como ponerte en disposición, propiciando que eso pueda darse, ¿no? Sí. Exacto, sí. Yo lo interpretaba así. Que tus obras permanezcan en el misterio. Muestra solo a la gente el resultado. Claro, Es estupendo. actúa, pero no. No te vanaglories, ¿no? No vayas diciendo, muestra el resultado. Y entonces, Que permanezca tu esfuerzo en el misterio y que salga solo su resultado, sin atribuirte nada, porque nada eres tú, nada es tuyo porque no eres nadie. esto también tiene que ver con que la dimensión absoluta, cuando la tienes, se reconoce con la dimensión absoluta, digamos, ¿no? Muestra solo el resultado. Mostrando el resultado es mostrar la dimensión absoluta actuando de alguna manera. Entonces, quien tiene la sutilidad suficiente puede reconocer, no hace falta que, ¿no?, que expliques lo que, sino que Sí, la sí, dimensión sí. absoluta reconoce la dimensión absoluta. Esto es equivalente a la afirmación del Gita que dice, actúa sin esperar resultados. Sí. ¿Qué comprendes por muestra el resultado? ¿Qué piensas que es el resultado? Que me queda ahí. Pues el resultado de tu acción. ¿Ah? Tú trabajas tus pinturas enormemente. Pero si tú muestras las pinturas, es tu obra No, también. sí, muestras tu Sí. obra, pero Es un resultado. muestras el resultado Ese es el resultado. de tu proceso. Sí. Ya está, pero nada más. Muestra la obra. Muestras el No resultado. el proceso. Es evidente porque los que somos profanos no sabemos lo que tú has hecho, Mm. ni tienes tu interés en que conozcamos tu proceso. Trabaja en el silencio, trabaja Sí, en no, tu, claro. te hagas sin preocuparte, porque si estás a medio camino y tal, y ya estás, a ver si están de acuerdo o no, ya la cagaste. O Ya. explicando las mil y un razonamientos de aquel cuadro, de aquella pintura, ¿no? Bueno, quien lo reconoce, Indagas, ve algo allá. trabajas en el silencio, en el misterio y vale. Venga, Ya a la hora, pues que la vean, pero no. 37 es casi. Que no te interrumpan ni Hmm. no sé, ¿no? El fondo de la actitud es bueno, permanecer en el misterio, que esto también dicho. Bueno, y también porque no soy el hacedor de mis acciones, ¿no? Sí. El 37 todavía es más precioso. Lili, se te ha oído muy bien, ¿eh? Gracias. Está arreglado tu sonido. Sí, sí. Vale. 37. El Tao nunca hace nada, mas a través de él todo se hace. Si los hombres y las mujeres poderosos pudieran centrarse en él, todo el mundo se transformaría por sí mismo a su ritmo natural. Las gentes estarían contentas con sus vidas simples y cotidianas, en armonía y libres de deseo. Cuando no hay deseo, todo está en paz. Aquí Aquí tienes la respira, clave ¿no? de todo. Claro, la clave es esta, cuando no hay deseo, ¿no? Y el Tao nunca hace nada, pero a través de él todo se hace. Todo se hace. Esto está en que solo hay un actor. Sí, claro. Sí. Dice, si los hombres y las mujeres poderosos pudieran centrarse en él, todo el mundo se transformaría, ¿no? Es aquello que ha dicho antes, el mundo sería un jardín, todo estaría en armonía, todo estaría... Porque no habría el deseo de depredar. Sí, de todas maneras, esta mañana preparando decíamos, bueno, vale, de acuerdo. Dice, las gentes estarían contentas con sus vidas simples y cotidianas, tal, dice. Y decíamos, pero en una sociedad de conocimiento, que la vida no es simple, digamos, ¿qué sería vivir en armonía en una sociedad de conocimiento? Una sociedad que Compleja, es compleja en las ciencias y en las tecnologías, pero puede ser muy compleja
en la actitud, hay muy Muy compleja, sencilla. muy sencilla en la actitud. actitud, como un cuadro puede ser muy complejo en su creación, pero la actitud no es compleja, es la actitud de cara al resultado, pues no es complejo. Y entonces el mundo se transformaría a sí mismo en su ritmo natural. La gente se estarían contentas con sus vidas simples y cotidianas en armonía y libres de deseo. En armonía y libres de deseo, si libres el deseo, toda otra complicación es una manera de distraerse, de ocuparse. Ay, parece. Claro, Toda preocupación es distracción. claro, Es grande esto, ¿eh? mucho. O Entonces, sea, la vida es más la vida. Sí, sí, lo que decimos, lo que llamamos vida es más sencilla de lo que pensamos, ¿no? Mira que complicamos el asunto, ¿eh? A veces lo complicamos mucho. porque vas persiguiendo no sé qué, y tienes una idea que tú tienes que ser no sé qué, no sé cuántos, y que el otro de ser. O que Ya tienes está, que todo. tener para ser. No sé qué. Tácitamente está, para mí está en ¿Qué? contra de la jerarquía y en contra de lo que uno cree la importancia. Sí, Sí. sí. O sea, porque también es, no sé, cuando tú decías eso, para mí que uno hay una cuestión jerárquica con los oficios, con las profesiones, Ya, sí, todo. ¿no? Entonces, esa cosa de lo cotidiano, del vivir cotidiano, es como, digamos, pareciera Sí. poca cosa. Sí, Es- sí. Y ahí, Lo sencillo no lo valoramos. claro, Valoramos ahí está la complejidad y la. La vida cotidiana es placer, Sí. disfrutar de las cosas. Si no se incrusta el deseo que quieres conseguir lo que tiene el vecino, o no ser quien es, sino ser muchísimo más. Y te estás pidiendo este y el otro. Entonces ya se arma y ya la vida no es un placer, es una lucha. Sí. Pues sí. Cuando no hay deseo, todo está en paz. Exacto. Mira que la vida es una lucha, lo tenemos. Sí. Ay, es verdad. Por Dios. Lo que nos perdemos. No sabemos. Exacto, En una exacto, semana, exacto. mira a saber cuántos días de estas semanas yo he ido los días absolutamente en paz. Claro. Sí, no, y me das, ¿y por qué no? Pues porque había algo estabas pretendiendo, Claro, algo estás claro, temiendo, algo sí. estás. Queriendo. Sí. El 38. El maestro, ¿no? Sí, El maestro no persigue el poder y así es verdaderamente poderoso. El hombre ordinario siempre busca poder y así nunca tiene suficiente. El maestro no hace nada. Sin embargo, nada deja por hacer. El hombre ordinario siempre está haciendo, sin embargo, mucho más deja sin hacer. Qué verdad. El hombre bueno hace algo, sin embargo, algo queda por hacer. El hombre justo hace algo y deja mucho sin hacer. El hombre moral hace algo y si la gente no responde, se remanga y emplea la fuerza. Cuando el Tao se pierde, aparece la bondad. Cuando la bondad se pierde, aparece la moralidad. Cuando la moralidad se pierde, aparece el ritual. El ritual es la cáscara de la fe auténtica y el comienzo del caos. las dos cosas. El comienzo del caos, ¿eh? Por ello, el maestro se implica con lo profundo y no con lo superficial, con el fruto y no con la flor. No tiene voluntad propia, mora en la realidad y deja que las ilusiones se vayan. te da un caño a todo. Sí. ¿Eh? Que da con un caño a todos. Sí. Damos pasos. El maestro no persigue el poder y así es verdaderamente poderoso. El hombre ordinario siempre busca poder y así nunca tiene suficiente. Claro. Claro.
es evidente. El deseo le guía y siempre, nunca Eso tiene que se agarra suficiente. contra la moral me parece, se da contra la moral que me parece Sí. tan... Ah, sí, Y esto contra la bondad me parece también. fascinante. Se lo carga todo. Porque hay mucho de ser bueno que es justamente que Sí. tiene que ver con Es una el- cosa tan dogmática, la bondad, a veces, que es es terrible. limitado, también es del ego, o sea, todo Claro, lo demás entonces, es bondad, pero desde el yo, moralidad, pero desde el yo. Bueno, hemos saltado ¿cómo, justo, cómo o sea, amar eso? ¿Cómo amar, hablando del enemigo? Como dice que el enemigo no es enemigo. O sea, ¿cómo percibir eso? Porque me pasa viendo un par de personas. Este tema de la bondad tan marcado y que es solo seguir una consigna que es dogmática y no salir de ahí, ¿no? Entonces es durísimo Sí, sí, vivir así la vida. sí, sí. Cómo amar eso, amar a esas personas bueno, sin juzgar, ¿no? Esa situación. intentas comprenderla, ¿no? Comprender esa Comprender situación. esa situación, dónde está anclada la persona. El maestro no hace nada porque él no es nadie y sin embargo no deja nada por hacer. No la deja por hacerse. O sea, es el individuo que no se apoya en su ego, sino que se apoya en su dimensión absoluta y entonces no hace nada porque su ego, su individualidad ha desaparecido y sin embargo, es, como dicen ellos, es la natura hace, el misterio de los mundos hace, sin dejar nada por hacer. Porque lo que queda por hacer, o sea, actúa. No hay ni por hacer ni por no hacer. Ya está. Y en cambio, desde el yo siempre estás haciendo, y bueno, y siempre quedan 1000 cosas por hacer. A mí dímelo, que a mí que siempre estoy con todo pendiente. Sí, pues, Sí, Pues tú eres una mujer ordinaria muy que siempre está ordinaria. haciendo y, Siempre. y dejas mucho por hacer. Siempre tengo todo pendiente, nunca está nada acabado. Nunca acabas Siempre nada. está todo. y el último es un poco desconcertante. El hombre moral hace algo y si la gente no responde, se remanga y emplea la fuerza. Terrible. Es muy duro eso. Esto es el principio del Islam. Claro, es muy duro. El Bueno, Islam cumplir, dicen ¿no? Moral. hacer el bien y evitar el mal. Lo que sí podría ser un poco a mí, un poco de ruido el tema del rito, porque hemos hablado muchas veces del rito como algo necesario a veces, ¿no? Acá está diciendo, acá está No, cantando el Teni- rito, ¿o no? se lo Teniendo, carga. Se lo carga, Sí, por eso pero- digo, Y de lo peor. Pero carga, espera, perdón, pero sitúalo también en el contexto que se ritualizaba, y eso es muy anti-Confucio, porque ritualizaban cualquier acto hacia los padres, hacia el no sé qué, o sea, no es tanto el ritual de la misa, sino la ritualización de toda la vida. Todo estaba marcado, Reglado. pautado y reglado, Ajá. cómo tenías que hacer cada gesto. ¿y sabes cómo por qué? tratas no sé ¿Y qué. sabes por qué? Ah, Porque era la manera china, es una genialidad, de introducir un pacto colectivo. sí. La manera china de introducir y coercionando un, un- un proyecto axiológico de vida en que unos se respetan a otros, todo está jerárquicamente montado y para la jerarquía, esta montada jerarquía ha de ser a base de ritual en todo momento, de manera que casi no había nada que no fuera ritual. Sí, pero es que en Confucio fue muy chulo porque había un caos total y entonces dices, no, actúa todo como ritual. Y entonces era esa actitud, diríamos también musulmana, ¿no? Esa actitud de todo en atención con toda devoción, te encuentres a quien te encuentres, trátalo con el mismo ritual como si fuera un jefe, no sé cuántos, ¿no? Va haciendo toda una serie de tal, pero al cabo de 4 días de Confucio se convierte en una religiosidad y en una dureza de los rituales, ¿no? Entonces llega este y se carga eso. O
se carga eso y dice, no, mira la naturaleza, no aprendas de los rituales, aprende de la naturaleza. Y la frase con que se lo carga dice, el ritual es la carga de la fe auténtica. O sea, es bueno, pero es el comienzo del caos. ¿Por qué? Porque está basando la sociedad no en la de A, sino en las prescripciones rituales. Sí, La encarcara. sí, se lo encarcara. Pero bueno, de todas maneras, él hace una especie de gradación, porque la bondad, dice, cuando el Tao se pierde, Sí. Daniel, Esto es muy interesante. aparece la bondad. Y dices, bueno, pero la Sí, bondad pero- será buena, ¿no? La bondad dice, Pero pues, baja de pero ya va peldaño. bajando. Es distinto, y es la actitud buena, pero ya desde el yo. Que sí, sí, Entonces, llavors ja, però cuando el Tao desaparece ya empieza a Sí. bajar todo. Sí. Y bueno, pues el primer bajón aparece la bondad, que dices, bueno, En vale. el segundo Aparece aparece la moralidad, Claro. que ya son normas, ¿no? Y cuando se pierde ya aparece el ritual. Ahora entiendo lo de... ¿Y ahora? Claro, eso que tú estás diciendo. Claro, estás bajando cada vez el escalón, ¿no? es precioso esto. que todo el texto se carga no a Confucio, sino al confucianismo. O sea, la fijación en lo que se convirtió el mensaje de Confucio, pero una belleza de mensaje y queda fosilizado. Y entonces este texto reacciona en contra de eso. Y además en el trozo anterior también está haciendo este tipo de gradación, porque dice, el hombre bueno hace algo, pero bueno, algo queda sin hacer. Pues el hombre justo también hace algo, pero siempre queda algo por hacer. Y el hombre moral hace algo, y si además no responde, entonces viene y... Por la fuerza, será por la fuerza. Y para Es maldición lo del mismo. pobre texto, al cabo de 100 años, esto se ha convertido en una religión, Tao se ha convertido en un dios, Sí. o sea, todo se ha transformado. O sea, es que los humanos somos así. Incluso este texto se convierte en una religión con rituales, con no sé qué, Pues con la mira, divinización de Tao. Punto, final. Vuelta a si empezar. Lao Tse se levantara, no? Sí, No sé això, companys. Si Confucio se levantara, si Lao Tse se levantara, si todos se levantaran. Por ello, el maestro se implica con lo profundo y no con la superficialidad, Claro. con el fruto y no con las flores. No tiene voluntad propia, mora en la realidad y deja que las ilusiones se vayan. Con lo profundo y no con lo superficial. Con el fruto y no con la flor entiendo un poco con lo que decía antes también, ¿no? El resultado, pero no con el proceso, déjalo en el secreto, en el misterio. Este es uno de los textos más bellos de la humanidad. Para mí lo es. El Tao. Sí, vale, sí. Sí. Fem un mes i ja està, o què? Sobre todo, seguro que hay muchos otros bellos, pero a día de hoy nos entra, 8. a día de hoy nos Son entra las como 8, más ¿no? fácil. Hay ¿no? los buitres ¿Qué tal dice igual? Ya está. ¿Hacemos uno más? no sé, unos cuantos más, pero Uno más. Unos cuantos, uno más. No, es hasta ahí cuarto. Sí. 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 Hace uno y no los demás. Hacemos el 39. no sé. 39, ¿vale? Y porque Sí. está liberado de lo dogmático, que se nos entra más o está Claro, liberado, exacto. está- Se entra, no hay unos dioses, es la naturaleza misma, ¿no? 39. En armonía con el Tao, el cielo es claro y espléndido. La tierra es sólida y plena. Las criaturas florecen juntas, satisfechas con lo que son, en interminable multiplicación, en interminable renovación. Qué precioso. Cuando el hombre interfiere con el Tao, el cielo se vuelve inmundo, la tierra se esquilma, las criaturas se extinguen, el equilibrio se desmorona. Ni que nos estuviera viendo ahora. ¿Sí? El maestro contempla compasivo las partes porque comprende la totalidad. La humildad es su práctica constante, no relumbra como una joya, sino que se deja modelar por el Tao como una piedra simple y común. No me digáis que es una preciosidad. Bueno, O sea, si lo dejáramos ser, todo estaría en armonía y todo seguiría su curso, ¿no? Pero cuando interviene el deseo, claro. no sé qué, venga, a joder todo. Quiere Esta es- controlar. Esta es la idea central del taoísmo clásico. Y es que si dejas que
que la naturaleza, que es la de A, y las modelaciones que los humanos hacemos para poder vivir como animales, si lo dejas que esto funcione por sí solo, funciona de perlas. Si yo me meto con mi deseo para manipularlo y cambiarlo, ya no Ya funciona. está, ya está. Ya entra, yo qué Se sé, ya, desmorona el equilibrio. sí, ya lo fuerzas por ambición o por codicia, quieres corregir, Y acaba el último, maestro contempla compasivo las partes porque porque comprende la totalidad, comprende la unidad radical de todo. Sí, La humildad es su práctica constante. No relumbra como una joya, sino se deja modelar por el Tao como una piedra simple y común. Es preciosísimo, es preciosísimo. eso de se deja modelar es majo. Una piedra y una piedra simple común es una maravilla porque es Tao también. No hace falta que relumbre Sí, nada. pero que no juegue deseos ni expectativas ni nada, es como dejarte modelar tal como viene. Según unas interpretaciones, el taoísmo que nació como fruto de la evolución del chamanismo. Chamanismo que tenía centenares de años de duración. Esto lo condensó de esta manera. Y estaba viendo, pues, si intentamos mirar la realidad, ¿no? Desde el primer párrafo, ¿no? Contemplarlo, ¿no? En armonía con el cielo claro y espléndido, la tierra sólida y plena, el florecer de toda la naturaleza, ¿no? Satisfechas con lo que son. Interminable multiplicación e interminable renovación que es, ¿no? Y hacemos Darnos cuenta de esta hacemos, belleza impresionante de todo, ¿no? hacemos sería un paraíso. Hacemos el 40, que es muy cortito. Vale. Retorno es el movimiento del Tao. Flexibilidad es el modo del Tao. Todo nace del ser. El ser nace del amar. Joder, tío. No puedo decir nada más que ¡jole! Pero retorno es el movimiento del Tao, quiere decir que todo es cíclico, ¿no? Sí. Sí. Todo va y viene, ¿no? Pero la flexión, Nacer, morir, nacer, morir, nacer, morir, ¿no? pero la flexibilidad es Y flexibilidad es el modo del Tao. O sea, es un movimiento cíclico, pero no fijo, no es. Entonces dice, todo nace del ser y el ser nace de la nada. Es decir, esto es epistemología axiológica. Todo nace del ser y el ser nace de la idea que no se puede concebir y que las vivimos como nada. Este ser, todo nace del ser, ¿qué ser es? Es el ser que tú eres ser y yo eres ser. O sea, Las cosas, para digamos. vivir nuestra condición animal, Sí, tenemos que necesariamente concebirme como un sí, ser sí. y las cosas que yo Vale, depredo vale. como seres. Pero esto, que lo concebimos así como ser, todo procede de la algo que no nada. podemos decir que sea o no sea. Exacto. Vale, de acuerdo. Signo del chi. Todo nace del ser, o sea, la manifestación se reproduce a sí misma, digamos, ¿no? Sí. En este retorno en el movimiento del Tao. Y en cambio el ser, las formas, nacen de la nada. Esto sí, es muy bonito. Es precioso.